Hola hola, bienvenidos a la parte 63 de Wednesday, el psíquico más fuerte. Empecemos con el capítulo 187, Demonios parte 6. Wednesday dejó de pensar en esa repentina visión y en el presagio de la muerte de Enid. 2 Morracks más llegaron al campo de batalla. Parece que los llamó con ese horrible chillido, comentó Enid, hablando en su forma completa de hombre lobo. Wednesday asintió levemente. Cuando llegaron los 2 Morracks, el pequeño Morrack dejó de girar, se alejó un poco de ellos dos y los miró fijamente. De repente, hizo un sonido indescriptible para Wednesday y Enid, y uno de los Morracks recién llegados lanzó un ataque. El otro se quedó al lado del pequeño Morrack, que parecía tener la capacidad de liderarlos. Mientras Wednesday y Enid luchaban contra el Morrack atacante, notaron algo con el rabillo del ojo que los sobresaltó y definitivamente no era una buena señal. El pequeño Morrack comenzó a devorar al otro Morrack con gran ferocidad y velocidad, una escena nada agradable de presenciar. «Tenemos que detener lo que sea que esté tratando de hacer», exclamó Enid. Wednesday asintió y ambos comenzaron a luchar con más intensidad. En poco tiempo lograron enviar al Morrack atacante volando lejos de ellos. Fijaron sus ojos en el pequeño Morrack, pero ya era demasiado tarde. Había devorado por completo al otro demonio, y ahora su diminuto cuerpo temblaba y comenzaba a cambiar de color. Su piel comenzó a adquirir un tono rojizo y sus músculos se volvieron más robustos. Se volvió del mismo color rojizo que el Morrack que luchó contra Luke, pensó Wednesday, aliviada al ver que el demonio no había evolucionado consumiendo a su compañero sino que simplemente había entrado en una especie de modo berserker. Luke le había advertido que tuviera cuidado si un Morrack tenía la piel rojiza, ya que eran más feroces y fuertes, pero Edgar había dicho que eso no significaba que hubieran evolucionado. Groar. El pequeño Morrack rojizo chilló con mucha mayor potencia que sus compañeros. Una onda de sonido comenzó a propagarse desde su posición en dirección a Wednesday y Enid. Wednesday logró crear una cúpula de oscuridad que la envolvió por completo, protegiéndola del ataque sónico. Enid no tuvo tanta suerte, era imposible escapar de un ataque sónico que viajaba mucho más rápido que su velocidad de carrera. La ola la golpeó, causándole un inmenso dolor en la cabeza, y sintió que la sangre comenzaba a filtrarse de sus orejas de lobo. El ataque fue mucho más insoportable para ella debido a su sentido del oído agudizado como hombre lobo, mucho más desarrollado que el de otras especies marginadas. El pequeño Morrack se lanzó hacia Wednesday, sus instintos le decían que su alma era la más deliciosa y exclusiva. También albergaba una mayor rabia hacia ella, ya que no había podido asestarle un solo golpe durante toda la pelea. Wednesday se sobresaltó por el repentino aumento de velocidad del Morrack, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció del lugar. En su lugar apareció Luke, con la palma extendida hacia afuera. Alrededor de la palma de Luke, el aire vibró intensamente. Había condensado ondas telequinéticas a un nivel crítico. Filo del vacío, pensó Luke mientras hacía un movimiento cortante con la mano. La presión acumulada se liberó explosivamente hacia adelante, creando una espada que cortó el espacio a una velocidad abrumadora. Directamente en el camino de la espada telequinética estaba el Morrack, moviéndose demasiado rápido para evadir el ataque. No había previsto que su presa desapareciera y que alguien más ocupara su lugar. Sin embargo, no parecía molesto. El olor del chico frente a él era mucho más tentador que el de la mujer humana anterior. Nunca había olido un alma con un aroma tan embriagador. Por lo tanto, no le importó que la espada se dirigiera hacia él. El Morrack cruzó sus pequeños brazos rojizos en forma de X y continuó hacia adelante. La espada golpeó sus antebrazos cruzados. El sonido fue agudo y seco, como un cuchillo cortando seda fina. Ambos brazos del Morrack fueron cortados limpiamente a la altura de los antebrazos, cayendo al suelo con un ruido sordo y un espeso rocío de sangre oscura. El Morrack no tuvo tiempo suficiente para registrar lo que había sucedido. La hoja no se detuvo después de amputarle los antebrazos. Su camino continuó, cortando a través del área justo debajo del pecho. El corte partió al Morrack desde la base de su pecho, separando la sección superior de su cuerpo del resto. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de emitir un sonido. La mitad superior de su cuerpo golpeó el suelo, seguida de sus pequeñas piernas, que colapsaron con un golpe hueco. Un espeso charco de sangre negra se extendió debajo de los restos del demonio, su rostro congelado en una mezcla de sorpresa y hambre insatisfecha. Luke dirigió su atención al otro Morrack y notó que Nao,
Ryoukou y otras personas que había rescatado del laberinto habían llegado. Estaban manejándolo, junto con Enid, quien ya se había recuperado del ataque sónico. Luke comenzó a volar rápidamente. Había usado a Siambals para cambiar de lugar con Wednesday, y como él había estado volando, ella ahora estaba cayendo en picada desde una gran altura. Por suerte, llegaría a tiempo para atraparla. Sabía perfectamente que ella era más que capaz de aterrizar sin un rasguño. Pero eso no le importaba. Él la había puesto en esa situación y quería enmendar el daño. Cuando estaba a centímetros de atraparla, Luke notó un cambio en el aire. Wednesday, con una agilidad impresionante, giró su cuerpo en pleno descenso, apuntando sus botas directamente a la cara de Luke. ¿Qué diablos está haciendo?, pensó Luke. Con un movimiento rápido, esquivó la patada de aterrizaje de Wednesday inclinándose hacia un lado y atrapándola por la cintura al mismo tiempo. ¿Por qué intentas usar mi cara como plataforma de aterrizaje?, preguntó Luke, sosteniendo el cuerpo de Wednesday contra el suyo. Te dije telepáticamente que no necesitaba tu ayuda. Esa horrible criatura era mi presa, respondió Wednesday con un tono ligeramente molesto, cruzándose de brazos mientras Luke mantenía su vuelo. Lo sé. También me dijiste que no te enfrentabas a nada inusual. Mentira, ya que ese pequeño demonio era el controlador, dijo Luke acusadoramente. Lo sé. Mentí porque si te hubiera dicho la verdad, habrías volado a toda velocidad y no me habrías dejado luchar solo, dijo Wednesday, claramente irritado. ¿No quieres luchar en equipo?, preguntó Luke mientras aterrizaba suavemente en el suelo, aún sin soltar la cintura de Wednesday. Luchar en equipo es necesario cuando nos enfrentamos a una amenaza real, respondió Wednesday, con un tono firme y lleno de irritación. En este caso, cada uno podría encargarse de sus propias luchas. No soy una princesa que necesite ser rescatada, sin embargo, interferiste en mi batalla. No era un enemigo cualquiera. Era un demonio, y no solo eso, un controlador. Tenía que ser eliminado lo más rápido posible. Además, ya había terminado mis peleas e incluso había salvado a algunas personas en el camino, dijo Luke, como si su razonamiento fuera indiscutible. Wednesday entrecerró los ojos y frunció aún más el ceño. Oh, por supuesto, dijo Wednesday en un tono peligrosamente tranquilo, liberándose de su agarre con un movimiento brusco. Terminaste tus peleas, salvaste el día y decidiste que estaba siendo demasiado lento, ¿es eso? No es eso lo que quise decir, dijo Luke, dándose cuenta demasiado tarde de que solo había empeorado las cosas. Por supuesto que sí. Quería disfrutar esa pelea, sentir el riesgo, no que mi novio obsesivo apareciera y la arruinara porque pensaba que me estaba demorando demasiado, replicó Wednesday, con un tono mordaz y lleno de reproche. Novio obsesivo, repitió Luke, con un ligero tic en el ojo. Él solo había mostrado preocupación por su novia. Además, había eliminado a un demonio controlador a punto de evolucionar. Su decisión de intervenir fue la más lógica y efectiva. Porque el siempre racional y lógico miércoles estaba haciendo semejante escena. Sal de ese estado de ánimo, niño, dijo Edgar, que estaba volando al lado de Luke. Había salido cuando Luke mencionó al pequeño Morrak rojo, curioso de ver a un demonio controlador con sus propios ojos después de tanto tiempo. ¿Qué?, preguntó Luke, confundido. Tal vez su tatarabuelo podría arrojar algo de luz sobre la situación. La razón de su enojo es fácil de averiguar. Tu intervención demuestra que no confías del todo en su capacidad para manejar la situación por sí sola. Heriste su orgullo. Llegaste y mataste al demonio con un solo ataque, y además, la eliminaste por completo de la escena con tu técnica de teletransportación, explicó Edgar. Ahora Luke lo entendía. Con el orgullo y el ego de miércoles, esto era claramente un golpe para ella, especialmente viniendo de él. Aunque sus acciones estaban motivadas por su deseo de protegerla, sin importar cuán pequeño fuera el riesgo, no porque dudara de su fuerza. Como Wednesday había dicho, era una especie de obsesión, y si podía reducir los riesgos, lo haría. Wednesday ya le había dado la espalda a Luke y caminaba hacia la puerta de la cámara para salir del laberinto. Sabía que con el ataque del demonio, el juego se cancelaría, por lo que planeaba regresar a la mansión Petropolus para dormir y dirigirse a Ohio por la mañana. Antes de eso, necesito hablar con Enid, pensó Wednesday, recordando su visión anterior y formulando una nueva idea. Luke,
que estaba a punto de seguir a Wednesday para continuar la discusión, fue interceptado por Nao. Luke. Ya matamos a ese demonio. ¿Deberíamos seguir buscando más de ellos?, preguntó Nao con una sonrisa, como si estuvieran cazando mariposas. Esto llegó a oídos de Wednesday justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la antigua puerta de piedra. Se detuvo y giró lentamente la cabeza. Primero, miró a Nao, quien no notó su mirada, y luego a Luke, quien ya la estaba observando. Oh, esto solo empeora, pensó Luke. No puedo. Ve solo, necesito hacer algo más, respondió Luke rápidamente, apresurándose tras Wednesday, quien había reanudado la caminata al escuchar a Luke rechazar la invitación de Nao. En el camino, logró convencer a Wednesday de subirse a su espalda para poder volar a través del laberinto. De esa manera, llegarían a la entrada mucho más rápido y podrían comprobar si había demonios sueltos en el camino. Fin capítulo 187. Capítulo 188, saliendo de la mansión Petropoulos. Luke estaba en la habitación que Ajax había preparado para que pasara la noche. Eran casi las 5 de la mañana. Hace apenas unos minutos, había salido del laberinto. Se había encontrado con Ajax, los miembros de su familia y los sirvientes. Estaba claro que se había producido una batalla, pero la situación ahora estaba bajo control. Los demonios que habían atacado a Ajax habían sido eliminados, así como los del laberinto. La familia Petropoulos había respondido rápidamente al desastre y pudieron navegar por el laberinto mejor que la mayoría, aunque no con total precisión. Como resultado, hubo personas que no pudieron ser salvadas. Más de 100 adolescentes habían asistido a la fiesta de cumpleaños de Ajax. Más del 50% de ellos se habían inscrito en el juego, con alrededor de 70 participantes en total. De esos 70 participantes, hubo 14 muertos, aproximadamente el 20%, y muchos más heridos, y los heridos fueron tratados. Cuando Luke salió del laberinto, vio a sirvientes que llevaban cuerpos sin vida en camillas, una visión sombría y perturbadora. Esos bastardos deben haber estado detrás de esto, dijo Luke con los dientes apretados, pateando la cama. Contuvo su fuerza, de lo contrario, podría haber roto el lujoso marco de madera, y no tenía intención de pagar por ello. Es posible. Tienen 2 de los 6 libros demoníacos principales. No sería descabellado pensar que tienen un método para controlar a los demonios o al menos guiarlos, dijo Natasha, quien había sido alertada por Luke sobre el repentino ataque demoníaco, un evento lejos de ser común. En cuanto a Wednesday, se había ido furiosa a otra habitación, todavía enojada con Luke por interferir en su pelea. Tenemos que acusarlos. Llegó a la mansión Petropoulos y más de 10 demonios liderados por un controlador atacan. El año pasado, intentaron revivir a Crackstone, un demonio normal. Su reputación no es la que solía ser. Puede que haya gente que lo crea, dijo Luke, que no estaba dispuesto a dejar que esto quedara impune, aunque no tenía pruebas concretas de que los Spellman estuvieran detrás del ataque. No servirá de nada sin pruebas. ¿Recuerdas que los demonios viajan entre dimensiones? Pueden aparecer de la nada y atacar sin pensar, eso es lo que hacen los demonios menores, especialmente, dijo Natasha, sacudiendo la cabeza. Pero llevaron a cabo un ataque suicida. No es extraño que sus instintos de supervivencia estén tan embotados. Cargaron contra un lugar lleno de marginados y fueron aniquilados en menos de una hora, replicó Luke. Por lo que se sabe sobre los demonios menores, cuando viajan entre dimensiones, aparecen en puntos aleatorios. No tienen un control preciso sobre sus habilidades de viaje espacial. Los Morraks tienen un intelecto bestial. Si aparecen en un lugar lleno de comida deliciosa, atacarán sin dudarlo. Incluso los pequeños Morrak cerca de evolucionar, el hambre de estas criaturas supera sus instintos de supervivencia, al menos para los demonios menores, explicó Natasha. Deberías darme una clase que explique todo sobre los demonios, murmuró Luke con una mueca de frustración. Le molestaba aprender sobre ellos poco a poco a través de lecciones dispersas cada vez que surgía el tema. Espera, si no pueden controlar dónde aparecen, ¿cómo lograron más de 10 de ellos aparecer aquí y moverse como un grupo? Sé que el pequeño Morrak es el controlador, pero, ¿puede hacer que todos viajen al mismo punto?, preguntó Luke. El pequeño Morrak no tiene control total sobre los viajes dimensionals, pero posee una habilidad única que lo distingue.
Al estar cerca de evolucionar, puede generar una resonancia específica en la energía dimensional, como una especie de faro que otros demonios pueden sentir. Esta resonancia actúa como un imán, alineando sus viajes. Si bien no llegan exactamente al mismo punto, parecen estar lo suficientemente cerca como para reagruparse rápidamente, explicó Natasha con paciencia. Oh, lo que me dijo Wednesday. Pensó Luke, recordando que Wednesday había mencionado brevemente, aunque con enojo, que en un momento dado, el pequeño Morrak hizo un ruido extraño y 2 Morraks llegaron a su ubicación. Se acabó la charla de demonios. Empaca tus cosas, nos dirigimos a Ohio ahora mismo, dijo Natasha, y Luke la miró sorprendido. Ahora. Son casi las 5 de la mañana y no he dormido, se quejó Luke. ¿Y qué? Ahora que toda la mansión Petropolus está despierta, aparecerán cada vez más personas debido al ataque de los demonios, padres preocupados, miembros del consejo. Es el momento perfecto para irse sin que nadie se dé cuenta, dijo Natasha. Tienes razón. ¿Vamos a llevar el Audi?, preguntó Luke. No. Es demasiado llamativo y probablemente ya sepan que es el coche que usamos. Iremos a pie, o mejor dicho, volaremos el primer tramo para alejarnos de la mansión Petropolus. Con la habilidad de sigilo de Wednesday, nadie nos verá, respondió Natasha. Será difícil volar con 2 personas en mi espalda, murmuró Luke. Tu espalda es grande, deja que Wednesday comparta un poco, dijo Natasha con una leve sonrisa burlona, dándole una palmadita a Luke en el hombro. Pero primero, deja una carta para tu amigo. Dile que envíe los cuerpos de los demonios que tú y Wednesday mataron a la mansión Adams. Esos cuerpos valen mucho dinero, añadió Natasha. Ah, sí. ¿Cuánto?, preguntó Luke, con el rostro iluminado ante la mención de mucho dinero. Al menos cientos de miles de dólares. El pequeño Morrak por sí solo podría superar fácilmente el 1.000.000, respondió Natasha. Los cadáveres de demonios tenían muchos usos: investigación, experimentos, armas, rituales y más. Eso es mucho dinero, pensó Luke, con una sonrisa formándose en su rostro. Rápidamente agarró papel y un lápiz para dejarle una nota a Ajax. Lo mínimo que podía hacer la familia Petropolus era encargarse del transporte de los demonios que Luke y Wednesday habían matado a la mansión Adams. Después de eso, envió un mensaje telepático a Wednesday, haciéndole saber que se iban de inmediato. Mencionó que lo encontrarían en la casa de los sirvientes, que estaba vacía ya que todos estaban ocupados con el ataque de los demonios, los heridos y los muertos. De antemano, Luke y Natasha se dirigieron al Audi para agarrar sus bolsos y mochilas, aunque no tenían mucho equipaje. Los artículos más importantes eran pociones y toda la documentación falsa para sus nuevas identidades. Wednesday estaba caminando cerca del laberinto cuando llegó a la sala de monitoreo que Ajax había usado antes para observar a todos en el laberinto. La habitación ahora tenía un gran agujero en una de sus paredes y estaba siendo utilizada para tratar a los heridos. Los sirvientes y los adolescentes heridos iban y venían. El número de heridos del laberinto y los demonios era muy alto, sin mencionar las muertes. En ese momento, recibió un mensaje telepático de Luke, informándole que saldrían de la mansión de inmediato, ya que era mejor escabullirse sin ser notados mientras todos estaban distraídos por el ataque, una sugerencia de Natasha. Bien. Toma mi mochila y mi bolso. ¿No vienes con nosotros al Audi? ¿Tomaremos las cosas y nos iremos directamente?, preguntó Luke. Te veré en la casa de los sirvientes, dijo Wednesday, sin ofrecer ninguna explicación. Luke no la presionó, sabiendo que ella todavía estaba enojada con él. Wednesday pasó por el agujero hacia la sala de monitoreo. Notó muchas camillas con personas heridas siendo atendidas. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba: cabello rubio con puntas rosadas, era Enid. Enid se ofrecía como voluntaria, ayudando a los sirvientes con los heridos, algo que se esperaba de ella. Wednesday se acercó a ella con calma y la llamó por su nombre. Wednesday. ¿No te fuiste con Luke? ¿Qué quieres?, preguntó Enid, un poco sorprendida de que ella se dirigiera a ella. Necesito decirte algo. Salgamos afuera, dijo Wednesday, directa y al grano. Enid la miró fijamente por un momento antes de reaccionar. Puso una venda sobre una mesa pequeña y la siguió. Wednesday se alejó de la multitud y luego creó una cúpula de oscuridad que la envolvió a ella y a Enid,
asegurando que su conversación no pudiera ser escuchada. ¿Por qué la cúpula? No puedo verte, dijo Enid, sin alarmarse. Su sentido del olfato mejorado le permitió localizar con precisión la ubicación de Wednesday, por lo que no estaba preocupada por un ataque repentino, especialmente porque sería extraño que Wednesday la atacara de la nada. No necesitas verme para lo que estoy a punto de decir, respondió Wednesday. ¿Qué pasa? Necesito seguir ayudando. Hazlo rápido, dijo Enid con indiferencia. No estaba emocionada por tener una conversación uno a uno con la persona que le había robado a su novio y a quien ahora quería recuperar. Lo único positivo para Enid era que Wednesday estaba con Luke porque realmente se preocupaba por él, algo que había aprendido esa misma noche. Wednesday no solo estaba interesada en Luke por su genética. Los dos habían compartido una breve amistad, pero había sido fugaz y poco desarrollada. Ahora, lo único que los conectaba era Luke. Entre la amistad con Wednesday y Luke, Enid eligió a Luke. Lo mismo era cierto para Wednesday, elegiría a Luke antes que la amistad con Enid. No le envíes más cartas a Luke, o al menos, si lo haces, ten el coraje de firmarlas con tu nombre, fan número 1, dijo Wednesday en un tono que era a la vez burlón y frío. No sé de qué estás hablando, dijo Enid, tratando de sonar confundida. Hazte la tonta si quieres. Luke me dio las cartas de esta fan número 1 secreta, y reconocí tu letra, dijo Wednesday, sin inmutarse por si Enid lo admitía o no. Ella solo quería dejar en claro que Enid debería dejar de enviarle cartas a Luke. Como novia de Luke, le resultaba intolerable que su exnovia le enviara ese tipo de cartas. No porque dudara de la lealtad de Luke, sabía que era fiel. Era obvio en la forma en que arriesgaba su vida para protegerla y su preocupación casi obsesiva por su seguridad. Lo que la molestaba era saber que otra chica lo perseguía, completamente consciente de que él estaba en una relación. ¿Algo más?, preguntó Enid, sin confirmar ni negar la acusación de Wednesday. Sí. Luke y yo no asistiremos a Nevermore. Iremos a Ohio, a Sunnyvale y Seed y Said, 2 pueblos cercanos, dijo Wednesday con total indiferencia. ¿Qué?, exclamó Enid, más sorprendida por esto que por cualquier cosa anterior. ¿Cómo podía esperar recuperar a Luke si él no iba a Nevermore? Aún más extraño era que Wednesday estuviera compartiendo esta información después de amenazarla antes con escribirle cartas a Luke. ¿Por qué vas allí?, preguntó Enid. Una misión. Supongo que puedes averiguar el resto, respondió Wednesday, sin ofrecer detalles. Ya veo. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Enid de nuevo. Wednesday inclinó la cabeza ligeramente, como si la estuviera evaluando. ¿Por qué podría ser útil? Hoy demostraste que no eres tan débil como los otros estudiantes inútiles, dijo, su voz era una mezcla de reconocimiento y desdén. Enid era una de las pocas estudiantes que había sido verdaderamente útil contra los demonios. Incluso había logrado matar a algunos por su cuenta y se había enfrentado al pequeño Morag casi evolucionado. ¿Eso es todo?, preguntó Enid, su desconfianza hacia Wednesday era evidente. Creía la parte sobre Ohio, pero dudaba de las verdaderas intenciones de Wednesday. Lo creas o no. Si decides ser útil a Luke y venir a ayudar, debes hacerlo con extrema precaución y sin que nadie se dé cuenta. Los Spellman pueden tener los ojos puestos en ti, así que no vengas de inmediato. Estaremos allí durante varios meses, así que tómate tu tiempo y planea cómo llegar sin que te noten. Estaremos de incógnito con diferentes identidades, así que no nos busques abiertamente, dijo Wednesday con seriedad. Con esas palabras, Wednesday disipó la cúpula de oscuridad que las había rodeado. Se dio la vuelta sin decir otra palabra y comenzó a caminar de regreso hacia la mansión. Mientras se alejaba, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro, no era de satisfacción, sino algo mucho más siniestro. Perfecto. Camina directo hacia tu muerte, Enid, pensó Wednesday, con los ojos desprovistos de cualquier rastro de compasión. La ligera curva de sus labios desapareció casi de inmediato, reemplazada por su expresión impenetrable habitual. Sabía que Enid vendría. Esa chispa de orgullo herido y sentimientos no resueltos por Luke fue suficiente para confirmarlo. Todo lo que Wednesday había dicho estaba calculado para atraerla a Sunnyvale, el lugar donde su visión se haría realidad. Fin capítulo 188. Capítulo 189, recompensa o castigo. 11 y 15. Indianápolis, Indiana.
Mañana salimos a las 8 de la mañana. Pon tu alarma, dijo una mujer rubia de mediana edad con ojos azules, mirando a una joven que también era rubia, aunque la chica poseía una belleza de otro mundo. La hermosa chica no era otra que Luke. La mujer rubia de mediana edad era Natasha, que había alterado su apariencia. Su nombre actual era Lucy Foster, una viuda con 2 hijas. Una de ellas, Luke, o mejor dicho, Tuesday, y la otra, Wednesday, usando el alias Jenna. Habían pasado algunos días desde que habían salido de Petropolis Manor de incógnito. Al principio, su huida había sido rápida, pero luego dejaron de volar y comenzaron a tomar numerosos desvíos y caminos aleatorios decididos por Natasha, que se tomó muy en serio su misión encubierta. Tenían más de 2000 millas para viajar hasta Sunnyvale y Seaside. Por el momento, se quedarían en Seaside. En cuanto al pueblo vecino, Sunnyvale, estaba a menos de 15 millas de distancia y también tendrían que explorarlo si no encontraban nada en Seaside. Ahora estaban muy cerca de su destino, y parecía que nadie lo seguía, lo que era una buena señal. Al final, el ataque de los demonios a la mansión Petropolis había traído una ventaja inesperada. Solo les quedaban unas 112 millas por recorrer por carretera para llegar a Seaside. Como estaban tan cerca del pueblo, procederían usando sus identidades falsas, lo que significaba que Luke tenía que permanecer en su forma femenina siempre que estuvieran en público. Lo sé. Nos vemos, dijo Luke de mala gana, todavía en su forma femenina. Llevaba una sudadera negra con capucha que ocultaba parcialmente su rostro, aunque no podía ocultar la cascada de cabello dorado que se derramaba por sus bordes. Los mechones largos y lisos caían elegantemente, brillando bajo la luz tenue y contrastando con la oscuridad de la capucha. Luke se despidió de Natasha, que entró en la habitación número 7. Caminó unos pasos más y entró en la habitación número 9. Cerró la puerta y recorrió un pasillo corto que conducía a una cama doble, 2 mesitas de noche y un televisor de plasma de tamaño mediano montado frente a la cama. En una esquina, había un pequeño escritorio con una silla cerca de la ventana, cuyas cortinas estaban cerradas. A los pies de la cama había una maleta abierta, y Wednesday estaba de pie cerca, organizando su ropa nueva. Como estaba usando una identidad falsa, tuvo que usar menos ropa gótica y hacer un esfuerzo para armar atuendos más convencionales, aunque seguían siendo predominantemente negros o blancos. Actualmente llevaba el vestido que Luke le había regalado para su cumpleaños, pero lo que sorprendería a todos los que más la conocían era su cabello. Ya no tenía sus características 2 trenzas. Se había cortado el cabello, que ahora le llegaba justo por debajo de los hombros. Le quedaba bien, pero era extraño no verla con sus trenzas largas y perfectamente simétricas. A pesar de no ser famosa, Wednesday se tomó muy en serio la misión encubierta. Era cierto que no era conocida públicamente como Luke, ni siquiera tenía redes sociales, pero en el mundo de los marginados se había ganado una reputación, además de ser una Addams. Por eso tuvo que hacer un esfuerzo para cambiar su apariencia. Además, según Luke, su atuendo habitual era demasiado llamativo, lo que no sería ideal para la misión. Luke miró a Wednesday y reprimió el impulso de abrazarla por 2 razones. Primero, estaba en su forma femenina, una forma que a Wednesday no le gustaba, y segundo, ella todavía estaba enojada con él por robarle su presa la noche en que los demonios atacaron. Se sentó en la silla y observó a Wednesday, quien ni siquiera levantó la vista ni lo saludó cuando entró. ¿Cómo hago para que deje de estar enojada?, se preguntó Luke, apoyando su delicada mano en su barbilla. Miró la hora, faltaban unos 10 minutos para que pudiera volver a su forma masculina. Ese era el momento en que tenía que pensar en una solución. Mientras Luke reflexionaba, los minutos pasaban y, en un momento dado, Wednesday tomó una falda negra y se giró para mirarlo, sosteniendo la falda para que Luke la examinara. ¿Te gusta?, preguntó Wednesday, con un tono desprovisto de emoción. Murmuró Luke, sin esperar una pregunta así de Wednesday, pero respondió rápidamente, pensando que ella podría haber dejado ir su enojo. Sí, te quedará genial. Lo sé. No es para mí. Es para ti, Galadriel. Deberías usar ropa femenina, no los atuendos demasiado grandes de tu hermano, dijo Wednesday bruscamente, mirando la sudadera y los pantalones de Luke, que claramente eran demasiado grandes para su forma femenina. Galadriel. Hermano. Volveremos a eso, pensó Luke,
con un leve tic en la ceja. Abre tu mente, Jenna, dijo Luke, enfatizando su nombre falso. Puede que parezca una mujer por esta poción, pero me identifico como hombre y soy lesbiana, ya que solo me atraen las mujeres. En cuanto a mi ropa, prefiero la que usaría un hombre heterosexual promedio, así que nunca me verás con falda. Prefiero verte a ti con una, agregó. Wednesday levantó una ceja. Una lesbiana que se identifica como hombre. Bueno, Galadriel, me pregunto qué pensaría mi hermano si se enterara de eso. No me importa. Si le rompo el corazón, mejor aún. Mi venganza será completa, dijo Luke con una sonrisa que solo resaltaba sus rasgos perfectos. Ya que estamos, te das cuenta de que todo este debate sobre innumerables géneros y orientaciones sexuales es una invención patética de los normies que intentan etiquetarse a sí mismos en un mundo que ni siquiera los acepta. No pensé que el nivel de estupidez pudiera llegar a tales alturas. La peor parte es que hay algunos marginados a los que realmente les gusta esto, dijo Wednesday con clara desaprobación y desdén. El año pasado había visto a algunos de sus compañeros de dormitorio en Nevermore adoptar estas nuevas definiciones. Luke aprovechó la oportunidad para criticar a la sociedad normie junto con Wednesday, que continuó empacando su maleta. Fue una suerte que el tema surgiera espontáneamente, ya que impulsó a Wednesday a dejar de llamarlo Galadriel y realmente hablar con él. Había algo casi terapéutico en compartir esta crítica a la sociedad normal. Luke volvió a su forma masculina, y gracias a que usaba ropa de su talla, no necesitaba cambiarse. Ahora que había recuperado su forma masculina, Luke se levantó de la silla y se acercó a Wednesday. Sin dudarlo, extendió los brazos y los envolvió alrededor de la cintura de Wednesday, acercándola lo suficiente para que su pecho tocara suavemente su espalda. La diferencia de altura entre ellos hizo que su barbilla casi rozara su hombro. ¿Dejarás de estar enojada ahora?, preguntó Luke. Wednesday, que le permitió abrazarla, respondió con otra pregunta en su tono habitual: ¿cuándo he estado enojada? Oh, vamos, admítelo. Desde la pelea con los demonios, me hablas menos, y cuando lo haces, es solo para lanzarme comentarios sarcásticos, dijo Luke. No sé de qué estás hablando, respondió Wednesday. Sabía que no había sido del todo racional sobre el asunto. Después de todo, Luke se había disculpado en los últimos días y había intentado enmendarlo. Y aunque ella era consciente de ello, no podía evitar seguir actuando. Algo en su persistencia despertó una extraña mezcla de emociones en ella, la ira inicial se estaba desvaneciendo, pero tener a Luke allí, tratando de calmarla, era extrañamente satisfactorio. Entonces, sigues haciéndotela difícil. Dime qué tengo que hacer para que dejes de estar enojada, dijo Luke, sabiendo que en su naturaleza directa, Wednesday le daría la respuesta que estaba buscando. Al escuchar sus palabras, Wednesday se separó lentamente del abrazo y se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Luke luchó por no mirar sus piernas. ¿Harás lo que te diga?, preguntó Wednesday, mirándolo fijamente. Sí. Si eso significa que dejarás de estar enojada, entonces sí, haré lo que digas, respondió Luke. Arrodíllate, dijo Wednesday en un tono frío. Luke obedeció y al arrodillarse quedó más abajo que Wednesday, que estaba sentado en la cama. ¿Y ahora qué?, preguntó Luke. Deja atrás su orgullo. Pensó Wednesday sorprendida, aunque no lo demostró en su expresión. Sabía lo orgulloso que es Luke. Para que realmente se pusiera de rodillas debía estar muy preocupado por resolver su enojo. Ahora, dijo Wednesday, mientras dejaba de cruzar las piernas, las estiró hacia adelante, sentándose más despreocupada y abierta. Luke, mientras se arrodillaba, tenía las piernas de Wednesday muy cerca de él. Ese movimiento no pasó desapercibido y no pudo evitar mirarla. Como ella llevaba un vestido, podía ver su ropa interior. Negra. Pensó Luke tragando saliva. Hazlo, dijo Wednesday sin ser muy explicativo. Luke levantó la vista encontrándose con sus ojos mirándolo y también había formado lo que parecía ser una leve sonrisa al notar que Luke no podía resistirse a mirar su ropa interior. ¿Hacer qué?, preguntó Luke sin comprender. ¿Tengo que ser más explícito?, preguntó Wednesday abriendo un poco más las piernas y acercándose a Luke, que tenía su rostro cada vez más cerca de ella. Oh, dijo Luke entendiendo instantáneamente a qué se refería Wednesday. Estaba confundido, ¿era esto un castigo? Sin embargo, no discutiría y comenzó con su deber.
Después de varios minutos, Luke sacó la cabeza del vestido de Wednesday que se había levantado exponiendo casi la totalidad de sus pálidas piernas. Wednesday ya no estaba sentada derecha, sino que se había acostado en la cama y su respiración parecía errática. Después de que Luke terminó, tardó unos segundos en ponerse de pie de nuevo. Bueno, dijo Wednesday limpiándose un poco de saliva de la boca, tratando de mantener una cara estoica. Ahora es mi turno. Añadió, mientras extendía su pie desnudo hacia la entrepierna de Luke, quien estaba ligeramente sorprendido. Pensó que, en el mejor de los casos, esta noche lograría que ella se dirigiera a él y dejara de estar molesta, pero en cambio obtuvo mucho más de lo que esperaba. Pero primero lávate la boca, dijo Wednesday antes de que Luke se quitara los pantalones. No quería besar a alguien con la cara llena de fluidos, sin importar cuántos de ellos fueran suyos. Sí, señora, dijo Luke, dirigiéndose rápidamente al baño. Parecía que hoy era su día de suerte. Fin capítulo 189. Bueno, denle me gusta para que sepa que siguen apoyando mis vídeos, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo vídeo. Acá a la derecha les dejo la parte anterior, la parte 62 y a la izquierda les dejo el podcast con las partes anteriores. Chau chau.